Les decía, se cortó un momento el video, les decía que esta es la hipótesis que yo sugiero que se haga, que es la más adecuada. Esta demanda, como se presenta en este caso del que estamos hablando, difiere de las anteriores porque se solicita el pago, simultáneamente el pago de la obligación in natura y el pago de los perjuicios compensatorios, una como principal y otra como subsidiaria. ¿Para qué? Para que si no me cumplen con la entrega de lo que yo estoy buscando, pues el proceso no termine, sino que continúe por el pago de los perjuicios compensatorios. Solicitado de esta forma, el mandamiento de pago y obviamente la demanda cumpliendo con todos los requisitos legales, el mandamiento de pago accede a lo que se ha pedido en la forma que se solicitó. ¿Esto qué significa? De principal, cúmplame in natura con la obligación, cúmplame con los perjuicios moratorios y subsidiariamente, si no me entregas, entonces vamos a librar mandamiento de pago por la suma que haya sido estimada como valor de los perjuicios compensatorios. Y si eso no se estimó, por supuesto, por el valor que se estime como perjuicios compensatorios estimados bajo juramento. Esta solución, vuelvo y repito, es muchísimo más benéfica que estar pidiendo y pidiendo demandas y quisiera aquí se acabó el proceso, entonces se acabó este y vamos a presentar a otro juzgado, porque pues es mucho más práctico y es mucho más rápido para sus clientes. Bien, si se presentan ambas demandas en un solo proceso o ambas pretensiones, perdón, en un solo proceso, entonces pues el proceso no termina, sino que se sigue la ejecución por el pago de esos perjuicios compensatorios. ¿Cómo es la demanda ejecutiva cuando lo que se pretende es el pago de una obligación de hacer? Aquí ya hemos visto la de pagar una suma de dinero y la de entregar bienes, muebles o géneros diferentes a dinero. Vamos a ver ahora cómo es la demanda ejecutiva cuando de lo que se trata es del pago de una obligación de hacer. Cuando la prestación debida es la ejecución de un hecho, que es lo que se conoce comúnmente como una obligación de hacer, el demandante tiene las mismas tres opciones que en el caso anterior para formular la demanda. Entonces, lo primero, puede hacer una demanda en la que solicita básicamente la ejecución del hecho debido más los perjuicios causados. En este caso, el demandante, vuelvo y repito, hace una demanda, solicita, mire, por favor, ejecúteme la prestación debida, pínteme el cuadro, haga el trabajo, rinda el concepto, haga lo que tenga que hacer y además págueme los perjuicios moratorios por no haber cumplido en la oportunidad y tiempo debidos con el trabajo o la obligación de la que se trate. Los perjuicios moratorios, igual que en el caso anterior, son los que consten en el título, pero si no están pactados, deben ser estimados estos bajo la gravedad del juramento. Y vuelvo y repito, este tema del juramento, grábenselo muy bien en su cabeza, desde la aparición del Código General del Proceso y desde hace unos años para acá, los juramentos no son letra muerta, los juramentos no son un cheque en blanco para uno decir cualquier cosa que se le venga a la cabeza y pedir lo que uno le provoque. Un juramento no es una carta al niño Dios para que me entreguen todo lo que yo quiero. Un juramento es una cosa solemne, es una solemnidad que implica que lo que usted está manifestando corresponde razonablemente con los perjuicios que le causaron y consecuencialmente pues debe obrar en consecuencia y estar en capacidad de probar esos daños. De manera que si el otro se aviva y de pronto resulta que no era tantísimo el dinero que tú debías de perjuicios y resulta que excede en un 50% lo que pediste versus lo que al final se terminó probando, pueden haber lugar a sanciones y por supuesto es muy importante que ustedes tengan en cuenta este aspecto al momento de realizar una estimación de perjuicios porque, vuelvo y les repito, no es cualquier cosa. Entonces, hay otra posibilidad que es solicitar el mandamiento de pago cuando se solicita la ejecución del hecho más los perjuicios moratorios causados.
En este caso, el juez ordena al deudor que ejecute el hecho debido, para lo cual le señala un plazo prudencial razonable, que obviamente depende de la naturaleza y dimensión de la labor o obra por ejecutar. Por ejemplo, si a alguien le mandan a hacer una escultura de 5 metros de alto, por 5 de ancho, por 10 de profundidad, pues obviamente el plazo para ejecutar esa prestación pues no es el mismo que si de lo que se trata es de pintar una casa. Entonces, obviamente en este caso se le da al juez la facultad de que pueda otorgar plazos prudenciales para que los deudores puedan ejecutar los trabajos o las obligaciones de hacer según corresponde. Bien. Y también, si se pidieron perjuicios moratorios, entonces pues los ordena el pago de los perjuicios moratorios que se vienen solicitados en la demanda. Vencido ese plazo prudencial que el juez otorga para que se ejecute el hecho, el juez de oficio o a petición de parte del propio demandado señala fecha y hora para que tenga lugar una audiencia a la cual cita a las partes y cuyo objeto es verificar si se cumplió o no se cumplió con el hecho debido. Esa audiencia debe citarse para que tenga lugar dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo que se concedió en el mandamiento de pago. Entonces, si el mandamiento de pago otorga un plazo de 20 días, de 15 días, a partir del momento en que se vence ese plazo, dentro de los 5 días siguientes, el juez debe fijar fecha para audiencia. Si en la audiencia, que se llama una audiencia de verificación, el demandante declara su conformidad con el hecho ejecutado, o no concurre a ella, o asiste pero no formula ninguna objeción, el juez declara cumplida la obligación y continúa la ejecución para obtener el pago de los perjuicios moratorios solicitados en la demanda que se hubieran causado hasta el momento en el cual se cumplió la obligación. Si el acreedor no asiste a la audiencia de verificación, el artículo 433 del Código General del Proceso prevé que en este caso el juez también debe declarar cumplida la obligación, disposición que, vuelvo y repito, no puede entenderse aplicada simplemente por el hecho de que una persona no va. Por supuesto, si la obligación era pintar una casa y llega la hora de la diligencia y la casa no está pintada o está pintada de color fucsia y resulta que el contrato era de que estuviera pintada de color blanco, pues por más de que esté pintada la casa, pues esa prestación no corresponde con lo que se había contratado, de manera tal que en este caso el juez también tendría facultades para decir que no recibe un trabajo de esta forma ejecutado. Bien, la audiencia no puede entenderse que la ausencia, de un acreedor a una audiencia es un cheque en blanco para que el deudor presente cualquier cosa y entregue cualquier cosa. Bien, si el juez no puede determinar con claridad si el hecho ejecutado corresponde al debido, pues debe declarar cumplida la obligación. Y pues obviamente la obligación continuará por los perjuicios moratorios que se hayan causado hasta el día en el cual se ejecutó el hecho. Bien. Otra cosa que puede pasar en esa audiencia de verificación es que el acreedor asista a ella y que rechace la ejecución del hecho, que rechace el hecho ejecutado. En ese caso se debe tramitar la ejecución y se debe tramitar, la objeción de la misma forma en el caso que se tramita en el caso de las obligaciones de entregar bienes muebles o especies diferentes de dinero previstas en el artículo 432 del Código General del Proceso, que ya las vimos. ¿Eso qué significa? Vuelvo y repito, formulada la objeción por parte del acreedor, si el juez puede decidirla inmediatamente, así lo hará, declarándola aprobada o no aprobada. Pero si inmediatamente el juez no puede definir si la objeción prospera o no prospera, entonces deja los bienes en poder de un secuestro y espera a que el objetante dentro de los 20 días siguientes presente la experticia que fundamente los hechos en los cuales fundamenta su objeción. De esa experticia o de esa inconformidad se le da traslado por 3 días a el demandado para que manifieste si es su deseo contradecir el dictamen, citar a una audiencia al perito en la cual el perito puede ser interrogado.
Si formulada esa objeción se declara probada, como en este caso no hay otra pretensión que evacuar, entonces el proceso termina, pero sin extinguirse la obligación. Sigue la obligación vigente, podrá demandarse no en este proceso, sino en otro, ya no la prestación in natura, sino el pago de perjuicios compensatorios. Cuando se declara aprobada la objeción, únicamente es posible, porque recuerden que en obligaciones, cuando hay una obligación de hacer, uno puede pedir o que se la ejecute a alguien o que la ejecute un tercero por esa persona que era el obligado principal. Entonces, en este caso, cuando se declara aprobada la objeción, únicamente es posible que el acreedor solicite que el hecho debido sea ejecutado por un tercero, siempre y cuando formule esa petición dentro de los 5 días siguientes, los 5 días siguientes al vencimiento del plazo que se había fijado en el mandamiento de pago para que el deudor ejecutara el hecho debido. Bien. Es decir, ¿eso qué significa? Que una persona demandante solamente puede pedir que la prestación debida, consistente en una obligación de dar, sea ejecutada por un tercero si ha transcurrido el plazo y del que se le concedió por parte del juzgado para ejecutar esa obligación de hacer y no se ha ejecutado. Entonces, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo, si en nuestro ejemplo no se ha cumplido con la prestación o no existen noticias, inmediatamente pedir que se permita que sea un tercero quien realice esa prestación debida. Bien. También puede pasar que, llegada la objeción, esa objeción prospere. En ese caso, si la objeción prospera, pues los 5 días para solicitar que un tercero ejecute la prestación debida deberían contarse a partir del momento en que se produzca la audiencia de verificación y se constate que efectivamente prospera la objeción de los trabajos o de lo que sea la obligación de hacer de que se trate, pues por no haber sido satisfactoriamente cumplida. Bien. Entonces, ¿aquí qué pasa? Y esto es muy importante. Si no se pide la ejecución por un tercero oportunamente y no hay una pretensión subsidiaria de pago de perjuicios compensatorios, la ejecución aquí termina. Obviamente la obligación no se extingue, la obligación no está pagada, la obligación no ha sido cumplida, pero como no se pidió nada más, el proceso aquí termina. Y obviamente habrá que promover un nuevo proceso ejecutivo por el valor de los perjuicios compensatorios. Aquí hay un tema muy importante. En estas obligaciones de hacer muchas veces son obligaciones intuito persona. Por ejemplo, si yo encargo a un artista, a un pintor, a un escultor, la elaboración de un cuadro, de una obra de arte, de una escultura, pues obviamente es porque yo quiero que sea ese pintor el que me la pinte y no otro. Entonces, si por ejemplo contrato yo a Gordillo para que me haga un cuadro, pues es él el que me lo tiene que hacer. Entonces no podemos llamar a Villegas para que me pinte el cuadro porque yo quiero es que me lo pinte él. Es una obligación intuito persona. Los estilos de cada pintor son diferentes. Lo mismo si contrato a un compositor para que me componga un vallenato y no me lo compone, pues de pronto la prestación debida, si me lo compone otro, no la voy a entender satisfecha si se vincula a un tercero. Entonces, en este caso, lo único que habrá que hacer es pedir perjuicios compensatorios y obviamente será en otro proceso ejecutivo si la pretensión que ustedes formularon fue únicamente esta, o, como veremos a continuación, si uno pide la obligación principal como principal y perjuicios compensatorios como subsidiaria, pues se puede tramitar a través de una sola cuerda procesal. Bien. En conclusión, si el acreedor dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo prudencial señalado en el mandamiento de pago para que se ejecute esa prestación debida, ante el incumplimiento del deudor pide que lo ejecute un tercero, el ejecutante celebra un contrato con ese tercero para que ese tercero ejecute el hecho debido y esa plata que se gaste el ejecutante, por supuesto, debe ser sufragada por parte del deudor.
pero si este no los paga, pues lo tiene que pagar el acreedor, conservando, por supuesto, los comprobantes, todos los recibos de pago correspondientes, y pagados esos gastos por parte del acreedor, le presenta al juzgado la cuenta respectiva debidamente soportada con los comprobantes correspondientes para someterla a aprobación del juez. Bien, aquí es muy importante tener en cuenta que para que se llegue al momento en que un tercero pueda ejecutar la prestación debida, es necesario que se haya proferido sentencia ya que ordene seguir adelante la ejecución, y es muy importante que se tenga eso muy en cuenta. Bien, hay otra posibilidad, y es que a la audiencia de verificación no asista el deudor, es decir, el momento en que se tiene que verificar si se ejecutó o no se ejecutó el hecho, pues el deudor no asiste. En ese caso, como no existen pretensiones subsidiarias en la hipótesis que estamos analizando y fracasó la ejecución del hecho debido, el juez declara terminado el proceso ante la imposibilidad de ejecución de la obligación debida, pero no se extingue la obligación, por lo cual habría que iniciar un proceso ejecutivo para el pago de los perjuicios compensatorios. Hay otra opción, que es cuando se solicita el pago de perjuicios compensatorios directamente. Es decir, se hace la demanda y el mandamiento de pago cuando se solicita el pago directamente de perjuicios compensatorios. En este caso, el acreedor de una obligación de hacer ya no se le realizó la prestación debida y ya no le interesa el cumplimiento in natura de la obligación. Ya no me pintes el cuadro, ya no me hagas la escultura, ya no me hagas el concepto, ya no me hagas el trabajo que te había encomendado. Sencillamente lo que hace es solicitar desde un principio el pago de perjuicios por la no ejecución de un hecho. Entonces, supongamos en el caso de nuestro escultor, se convino en el contrato que tenía que realizar una obra de arte y no la hizo. Y está previsto en el contrato que los perjuicios compensatorios por no haber realizado ese trabajo ascienden a la suma de tanto dinero. El acreedor de esa obligación de hacer puede derechamente presentar demanda por los perjuicios compensatorios en caso de que no se haya ejecutado la obligación encargada. Entonces ya el acreedor sencillamente prescinde de su interés de que le ejecuten una prestación debida y puede solicitar los perjuicios compensatorios, que serán aquellos que se encuentren en el título ejecutivo o en subsidio de ellos, vuelvo y repito, aquellos que sean estimados bajo juramento en la demanda. Bien, allí ¿cómo se pide eso? Dice el artículo 428 del Código General del Proceso que se pide una cantidad como principal y otra cantidad como tasa de interés mensual para que se siga la ejecución por una suma líquida de dinero. Y en estos casos, cuando se plantea una ejecución por perjuicios compensatorios, se sigue y se libra el mandamiento de pago ya por una suma líquida de dinero equivalente a los perjuicios compensatorios. El trámite que se sigue es el trámite de un procedimiento ejecutivo para el pago de una suma de dinero. Bien. ¿Cómo es la demanda y el mandamiento de pago en la ejecución de una obligación de hacer cuando se solicita como principal el cumplimiento de la obligación in natura más los perjuicios moratorios y en subsidio el pago de los perjuicios compensatorios? Cuando esto ocurre, es decir, cuando yo en primera instancia digo, no, yo necesito que usted realice el trabajo y me pague los perjuicios por haberse demorado en ejecutar, pero si usted no me cumple o yo objeto lo que usted me está prestando, voy por los perjuicios compensatorios, entonces al hacer estas pretensiones de esta manera, el juez al librar mandamiento de pago debe librar mandamiento de pago por las pretensiones principales y por las pretensiones subsidiarias. Bien, entonces le ordena al deudor que de forma principal cumpla la obligación en la forma estipulada y que se paguen los perjuicios moratorios, y en subsidio, si el deudor no cumple lo ejecutado o ejecutando el hecho debido, se le ordene a pagar la cantidad que corresponda a los perjuicios causados, pactados expresamente en el título, o aquellos que estime el acreedor bajo la gravedad de juramento.
Esta forma de ejecución es la que yo les recomiendo hacer cuando vayan a cobrar obligaciones de hacer. Es indiscutiblemente la mejor de todas, y tiene una ventaja, y es que si no se cumple la obligación principal o cumplida no corresponde con lo que se había pactado y se acepta una objeción, ustedes pueden seguir a continuación con el cobro de los perjuicios compensatorios en el mismo trámite y no esperar, como en las hipótesis anteriores, que se termina este proceso pero la obligación sigue vigente y entonces ahora tengo solamente la posibilidad de presentar una demanda ejecutiva por perjuicios compensatorios. Entonces, si el deudor no les cumple la prestación originariamente pactada dentro del plazo que le concede el juez en el mandamiento ejecutivo, pues no hay que preocuparse de pedir dentro de los 5 días que el hecho lo ejecute un tercero, ya que en esa hipótesis lo que hay que hacer es pues que se tramite el tema de los perjuicios. Bien. Hay otro escenario, es la demanda ejecutiva cuando lo que se pretende es la suscripción de un documento. Entonces ya vimos de pagar una suma de dinero, de dar bienes y géneros diferentes de dinero, de obligaciones, de hacer. Hay un cuarto escenario que es el proceso ejecutivo cuando lo que se procura es la suscripción de un documento. Entonces, cuando la prestación debida es la suscripción de un documento y el acreedor pretende forzar el cumplimiento de una obligación de hacer consistente en la suscripción de una escritura pública o de un documento privado, en la demanda se debe solicitar la suscripción del documento más los perjuicios moratorios pactados en el título o los que se estimen bajo la gravedad del juramento, si no hubiese, por supuesto, un pacto al respecto. La demanda que se presenta en estos casos, en la cual se procura la ejecución para que el deudor suscriba una escritura pública o un documento privado, además de la demanda con todos los requisitos legales, debe venir, y obviamente debe de venir acompañada con el título ejecutivo de qué se trate. Debe aportar también un proyecto de minuta o documento que será el suscrito por el juez para el caso en que el deudor no cumpla la orden de pago. El demandante puede solicitar también que además de la suscripción del documento y el pago de los perjuicios moratorios, se le ordene al deudor realizar la entrega del bien después de que se haya registrado la escritura pública suscrita como consecuencia de la ejecución. ¿Cómo es el mandamiento de pago para estos casos? Cuando se pide la suscripción de un documento. Entonces el juez libra mandamiento de pago en el que ordena al ejecutado suscribir la escritura pública o el documento privado del que se trate en el término de 3 días a la notificación del mandamiento ejecutivo, con la prevención de que si se ordena seguir adelante la ejecución, el juez puede firmar ese documento en nombre del deudor, si es que éste no se allana a cumplir. En el mismo documento, cuando se piden los perjuicios moratorios, ordena el pago de los perjuicios moratorios, también allí en el mismo mandamiento de pago. Bien, si se hubiese solicitado también, se puede ordenar que una vez registrada la escritura pública y si se solicitó, se proceda a ordenar la entrega del bien. Para lo cual, pues obviamente en el mandamiento de pago o en providencia aparte puede solicitar el secuestro del bien y su posterior entrega al ejecutante una vez haya sido suscrita la correspondiente escritura pública. Ahí hay que hacer una diferencia y hay que empezar a mirar varios temas puntuales. Cuando la escritura pública por suscribirse implica la transferencia de bienes sujetos a registros o la constitución de derechos reales sobre ellos, previamente a librar el mandamiento de pago, el juez debe embargar el bien sin necesidad de que se preste caución. Y esto tiene una lógica. Si el juez, por ejemplo, va a firmar una escritura pública que lo que implica es el traspaso de la propiedad a un tercero, pues el juez sí debe cerciorarse de que ese bien sea propiedad de esa persona.
Entonces el juez lo primero que hace es embargar el bien, sacarlo del comercio, porque el efecto del embargo es sacar un bien del comercio, para que exista certeza de que ese bien que él va a transferir sigue siendo de propiedad del deudor y consecuencialmente después sí librar las órdenes de pago para que llegada la hora, pues el bien estando fuera del comercio, él pueda firmar tranquilamente la escritura y se pueda realizar la transferencia de la propiedad. No tendría sentido que el juez termine firmando una escritura en la cual está transfiriendo una cosa que es ajena. Bien. ¿Qué pasa aquí? Y esto es muy importante. Si, por ejemplo, el juez, de forma previa a librar el mandamiento de pago, lo que hace es ordenar el embargo de esos bienes sujetos a registro y no se puede concretar ni se puede inscribir la medida cautelar porque el bien ya no pertenece al ejecutado o por cualquier otra causa, pues no puede librar el mandamiento de pago. Y ante esa situación de no poder embargar el bien objeto de la escritura, si bien pues ya no existe la posibilidad de continuar un proceso ejecutivo para que se suscriba un documento, porque pues ya el bien no pertenece al deudor, el demandante conserva por supuesto la facultad de cobrar los perjuicios compensatorios o iniciar un proceso aparte para el pago de esos perjuicios. ¿Qué pasa cuando lo que se va a ejecutar es la suscripción de un documento que implique transferencia de derechos reales o constitución de derechos reales sobre bienes muebles no sujetos a registro? En este caso, el juez, de forma previa a librar el mandamiento de pago, lo que tiene que hacer es decretar el secuestro de ese bien. Una vez practicado el secuestro, lo mismo que en el caso de los inmuebles, puede librar el mandamiento de pago. Si no fuere posible, de la misma forma que en el caso anterior, perfeccionar ese secuestro porque prosperó una oposición o porque el bien ya desapareció o porque ya fue transferido, no puede librarse el mandamiento de pago y en tal caso el ejecutante puede reformar la demanda persiguiendo el pago de los perjuicios compensatorios o puede promover un nuevo proceso ejecutivo en el que podrá solicitar el pago de los perjuicios compensatorios. Bien. En este caso, si no se pueden suscribir los documentos por cualquier razón, la ley guarda silencio, pero es obvio que si no se puede cumplir la prestación debida in natura, es decir, firmando el documento, pues la obligación sigue vigente. Bien. ¿Qué pasa en caso de que el deudor suscriba la escritura o el documento privado dentro de los 3 días siguientes a aquel en el que le fue notificado el mandamiento de pago? El juez declara extinguida la obligación de suscribir el documento y continúa la ejecución por los perjuicios moratorios. Y si el ejecutado no cumple con la orden ejecutiva, es decir, no suscribe la escritura pública o el documento privado dentro de los 3 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el juez puede firmar en su nombre, pero ese firmar a nombre del deudor solamente puede hacerlo una vez haya dictado sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución. En este caso, el juez firma la escritura o el documento del que se trate y continúa vigente la obligación de pagar los perjuicios moratorios. También hay otra posibilidad, que es la posibilidad de cuando en vez de solicitar que se suscriba el documento, lo que se solicita es el pago de los perjuicios compensatorios. Entonces, siendo también la obligación de suscribir unos documentos una obligación de hacer, pues el acreedor puede solicitar desde el principio la ejecución por los perjuicios compensatorios, es decir, ya no me interesa que me firmes el documento, simplemente págame los perjuicios compensatorios. Si están previstos en el título, pues serán los que diga el título, y si no están previstos en el título, serán aquellos que estime bajo la gravedad de juramento. Si lo que se pide únicamente es el pago de perjuicios compensatorios, entonces volvemos a, como ya lo hemos dicho,
a el proceso ejecutivo para el pago de sumas de dinero y se seguirá ese trámite. Bien, hay un aspecto que es muy importante en este caso, y es que no es posible formular demanda en la que se pida en forma principal la suscripción del documento y en forma subsidiaria el pago de perjuicios compensatorios. Y esto es así porque el artículo 434 del Código General del Proceso dice que si se fracasa la pretensión de suscribir la escritura o el documento privado porque el ejecutado no lo suscribe, en todo caso el juez lo hará por él. Pero en este proceso no es viable solicitar en subsidio la prestación in natura y que la ejecución se siga por perjuicios compensatorios en subsidio, ya que en esta forma de ejecución, si el deudor pues, no cumple, pues tendría la posibilidad de hacerse por perjuicios compensatorios, pero la ley expresamente lo prohíbe. ¿Cómo es la demanda ejecutiva cuando lo que se persigue, y ese es el quinto caso, el pago de una obligación de no hacer? Acuérdense que la obligación de no hacer es justamente una abstención, no hacer algo. Entonces, cuando la prestación debida es un deber de abstención que éste ha violado o ha transgredido, el demandante, además de acompañar el título que preste mérito ejecutivo, debe acompañar, por supuesto, prueba de la contravención. ¿Cómo fue que este demandado incumplió el deber que tenía como deudor? Entonces, por ejemplo, tenemos un acuerdo en el que hay una servidumbre de vista. Yo quiero tener vista a la ciudad o la vista del paisaje o lo que sea, y tengo un convenio con mi vecino, con mi deudor, de que no levante muros para tales fines, y mi vecino levanta un muro. Entonces, en ese caso, pues lo que está haciendo es obstruir mi servidumbre de vista. Entonces, a la demanda se debe acompañar el título que incluye esa servidumbre de vista y la prueba de la vulneración de ese deber, de la transgresión de ese deber. En nuestro ejemplo, se levantó un muro, pues obviamente la acreditación de que el muro pues, no permite la vista en las condiciones en las que estaba convenido. La demanda por medio de la cual se persigue el cumplimiento forzado de una obligación de no hacer se traduce básicamente en exigir el cumplimiento de una obligación de hacer. Es un poco contradictorio, pero es así, consistente en que el deudor destruya lo hecho y pague los perjuicios moratorios previstos en el título o aquellos que se estimen bajo la gravedad de juramento. Fíjense que para amparar el derecho y el cumplimiento de una obligación de hacer, pues hay que hacer algo, que es deshacer aquello que no debió haber sido nunca hecho, y pedir, por supuesto, los perjuicios moratorios. Presentada la demanda, acompañada en este caso del título ejecutivo, de la prueba que acompañe y que muestre la transgresión del deber, pues obviamente se libra mandamiento de pago en el cual el juez ordena al ejecutado destruir lo hecho dentro de un plazo prudencial y adicionalmente a que pague los perjuicios moratorios. Si el deudor no destruye lo hecho dentro del plazo prudencial concedido en el mandamiento de pago, entonces la solución que se adopta es la misma que tiene la ley prevista para el caso en que el obligado a realizar una obligación de hacer no la ejecute, y es básicamente que un tercero realice el hecho dentro del término previsto en la orden ejecutiva. Entonces, por eso la ley dice que el juez ordenará su destrucción a expensas de aquel. Esto es por cuenta, o sea, muchas veces el deudor es quien tiene que pagar la destrucción de lo que hizo, pero si no lo hace el deudor, lo hace el acreedor, y todos los gastos debidamente soportados en los que haya incurrido para para el cobro y para los gastos necesarios para poder destruir lo hecho, pues debe acreditarlos ante el juez, debidamente soportarlos, y el juez aprueba ese valor para que sea el deudor quien pague esa deuda. Bien.
La orden del juez para que un tercero sea quien ejecute lo hecho, ejecute la destrucción de lo hecho, debe hacerse una vez vencido el término prudencial fijado en el mandamiento de pago, de manera que tal opción depende única y exclusivamente de que la solicite el demandante. Es decir, el juez libra orden de pago, le dice: señor, por favor destruya ese muro, le doy 15 días, pasan los 15 días y el deudor no cumple esa obligación. Vencido ese término, hay que presentarle la solicitud al juez para decir: señor juez, permítame que un tercero sea quien realice la destrucción de ese muro, y pues lo está solicitando el demandante. Bien, aquí el artículo 435 del Código General del Proceso guardó silencio respecto al término en el cual debe el ejecutante de una obligación de no hacer pedir que se destruya lo hecho por parte de un tercero, cuando el ejecutado no lo hace. Pero digamos que por una remisión normativa del artículo 433, que es el que habla de las obligaciones de hacer, debe formularse dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de ese plazo prudencial que dio el juez en el mandamiento de pago para que se ejecutara la prestación debida. Bien. Ese pago, esa solicitud para que sea un tercero quien destruya lo hecho por el obligado a no hacer, solamente puede solicitarse, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, por aquel acreedor que no solicitó el pago de perjuicios compensatorios subsidiariamente. Y esto tiene una lógica. Si yo solicité la destrucción o en subsidio que se me paguen perjuicios compensatorios y mi deudor no destruye y yo pedí los perjuicios compensatorios, entonces allí la ejecución se sigue por los perjuicios compensatorios. Entonces, en este caso sí es muy importante que si, por ejemplo, de lo que se trata es de tener la vista, y a sus clientes lo que les interesa es tener vista, jamás vayan a pedir perjuicios compensatorios, porque de pronto al otro dicen: pues yo pongo mi muro y le pago los perjuicios que me pida y se acabó el tema. Entonces es muy importante aquí usar la cabecita y decir: bueno, si mi cliente lo que necesita es tumbar ese muro y no le interesan los perjuicios que le puedan causar y que le paguen, lo que puede hacer es únicamente pedir la destrucción, que lo destruya el mismo deudor o que lo haga un tercero, pero no pedir perjuicios compensatorios, porque aquí sí puede llegar a ser un problema. Bien, en el caso de los perjuicios moratorios, pues sí se pueden pedir liquidados mes por mes, desde el incumplimiento del deudor y hasta el momento en el cual se cumpla con la obligación. Si uno pide perjuicios compensatorios, debe pedir una cantidad como principal y una cantidad como intereses para que se siga la ejecución como si se tratara de una obligación de una suma líquida de dinero. En la próxima sesión vamos a analizar lo que tiene que ver con la notificación del mandamiento ejecutivo, la apelación del auto que rechaza mandamiento de pago y las conductas que puede seguir el ejecutado una vez es notificado de un mandamiento de pago. Nos vemos en la próxima sesión y buenas tardes.